Califican de absurdo e inconveniente, de vergüenza, la manifestación pública del presidente Petro lamentando la caída del muro de Berlín en Alemania. Y creo que hoy, después de una gran noche neoliberal, le llamamos nosotros, neoconservadora, le dicen otros, que por décadas, 3, 4 décadas, ha dominado el mundo, fundamentalmente a partir precisamente de este lugar geográfico, del derribo del muro de Berlín. El derribo del muro de Berlín trajo una oleada neoconservadora, una destrucción del movimiento obrero a escala mundial, un debilitamiento formidable y una pérdida entonces de valores de izquierda. Quizás las luchas, como alguien decía, se libraban más en el terreno de la cultura que incluso alrededor del poder político. Y en el terreno de la cultura sí que se transformó la humanidad en un sentido neoliberal. Después de esas lamentables declaraciones en Alemania, el presidente manifestó que se creará un fondo internacional multidonante para financiar al ELN para que deje de secuestrar. El presidente llama a justicia social a financiar a la narcoguerrilla del ELN, darle sus hijos asistidos, recibir dinero del narcotráfico, intervenciones ilegales y eliminar subsidios de los más pobres. Es una posibilidad hacia adelante y depende de los acuerdos. El proceso de paz con el ELN es progresivo, por eso se llama proceso. De ahí es que sale la palabra proceso de paz. No se da en el mismo instante, ya quisiéramos, de manera fulminante, instantánea, decrétese la paz en Colombia, sino que es un proceso que va avanzando, que se va volviendo más complejo, que va acogiendo los temas que tienen que ver con que una organización que lleva como 70 años sobre las armas, hay que hacer bien las cuentas, 60 años exactamente, 1964 su origen armado. Una organización de esas pues ha tenido una historia que se acumula, incluso varias generaciones que han pasado por las armas. Y disolver la violencia allí, pues es un proceso. Entonces hemos alcanzado un punto, lo que ustedes ya conocen públicamente. Los niños se desligan del conflicto, se acaban los confinamientos, la población podrá circular libre. Pues 3 observaciones sobre el tema. La primera, decir que le vamos a pagar al ELN para que deje de secuestrar y extorsionar a los colombianos significa que el ELN pasa de extorsionar y secuestrar a los ciudadanos a secuestrar y extorsionar al Estado colombiano, porque no le estamos pagando por nada distinto que suspenda los actos criminales, que es exactamente lo mismo que le dicen a usted cuando lo extorsionan. O me paga, o yo vengo y le destruyo su casa, o lo asesino. De manera que es una extorsión a nivel de Estado. Estaría cometiendo el Estado, pues estaría convirtiéndose en una víctima de la extorsión del ELN. Lo segundo, cualquier país que integre fondos a una organización que está extorsionando con la amenaza de crímenes a un Estado, estaría participando en la financiación del terrorismo. Y por supuesto, procederíamos a demandar cualquier Estado que se atreva a entregar un solo centavo, porque yo creo que esto sería naciones que empiezan a apoyar el terrorismo. El ELN es actualmente un grupo terrorista, declarado como terrorista en muchos países del mundo, pero sobre todo sus acciones de terrorismo en Colombia ni han cesado ni pueden quedar impunes. Y una tercera observación, creo que Colombia no puede seguir creyendo que porque en este país hay violentos, a los violentos les tiene que ir mejor, porque la plata tiene que ser para quienes asesinan, para quienes secuestran, para quienes ejercen violencia, cuando hay tantos colombianos que están necesitando la mano amiga del Estado. Yo rechazo de manera vehemente y personalmente y a través de nuestro partido buscaremos que cualquier país que financie una organización terrorista sea demandada internacionalmente. Y otra cosa muy distinta es lo que pretendía el presidente Petro, que es ponerles una renta con la condición de que no iban a delinquir.
Eso propiamente es lo que se llama extorsión, Jefferson. Cuando a ti te cae alguien a extorsionarte, lo que te dice es, si usted no quiere que yo lo mate, si usted no quiere que yo lo secuestre, si usted no quiere que yo le destruya su negocio, entonces usted me tiene que entregar una plata. Y para evitar unos delitos más graves, usted tiene que entregar una plata. Y lo que estaban haciendo aquí era convirtiendo al Estado colombiano en una víctima de la extorsión. De manera que el Estado tenía que pagar mensualmente o como fuera para que el ELN no cometiera delitos. Creo que eso es absolutamente inadmisible. Ni un peso de los colombianos puede ir con destino a quienes pretenden delinquir, a quienes son hoy en día y siguen siendo una organización terrorista. Y por supuesto ninguna nación podría contribuir a un fondo de ese tipo, porque se vuelve inmediatamente una nación que financia el narcotráfico. El colombiano honesto trabajador compra algo y paga impuestos, vende algo y paga impuestos, hereda algo y paga impuestos. Pero el delincuente, el que roba, el que mata, el que extorsiona, el que secuestra, a ese el gobierno Petro pretende darle subsidios. Ya lo ha anunciado, un fondo multidonante para el ELN para que deje de secuestrar y extorsionar, y también una renta para los pertenecientes a bandas peligrosas delincuenciales. Insólito que los colombianos con sus impuestos ahora tengan que sustentar a los delincuentes y a los bandidos. En las regiones donde los grupos armados tienen influencia, donde tienen control territorial y donde tienen control social, en este caso el ELN, y usted mencionaba la subregión del Catatumbo como una de ellas, que es donde yo provengo, es la región que yo represento, pues para nadie es un secreto que allá en esas regiones los grupos armados cobran extorsiones, cobran vacunas, que ellos llaman impuestación o llaman impuestos, y le cobran impuestos o le cobran vacunas o extorsiones a las economías que hayan en la región. Entonces, si en la región hay narcotráfico, le cobran al narcotráfico, si hay carbón al carbón, si hay palma a la palma, si hay, bueno, la economía que haya, le cobran. Entonces, incluso quiero decir, le cobran vacuna o extorsión a los contratistas de las obras públicas, es decir, contratistas que están ejecutando obras del Estado, también les cobran esta extorsión. Decir que el fondo de financiación sea posible en este momento como una propuesta viable políticamente, yo diría que no. La historia es que esta mañana una alta fuente le dijo a Noticias Caracol que el presidente había confirmado una pregunta que le envié en el sentido de si era cierto que se crearía un fondo multidonante internacional para financiar el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. La respuesta fue que sí, pero luego el comisionado de paz, Danilo Rueda, en un comunicado niega que esta posibilidad, la creación del fondo, se haya negociado o se haya tocado en la mesa de diálogo con el ELN. Pero luego acá, en la Cancillería alemana, el presidente Gustavo Petro dejó claro que esa posibilidad está sobre la mesa. Lo que queda claro es que el gobierno nacional sí está tocando puertas internacionales para buscar recursos económicos, dinero para financiar el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Por supuesto, una vez estos ya se reincorporen a la vida civil. Mucha atención. Noticias Caracol acaba de confirmar que el gobierno colombiano tiene listo un fondo internacional multidonante. ¿En qué consiste? Que varios países del mundo van a hacer aportes económicos a Colombia que se van a trasladar al Ejército de Liberación Nacional, al ELN. ¿Para qué es este dinero? Para que el ELN deje de secuestrar. Lo acaba de confirmar una alta fuente de la Presidencia de la República. No se va a conocer el nombre de los países que van a hacer los aportes económicos a Colombia, que tendrán como destino, como les digo, el Ejército de Liberación Nacional. Tampoco se va a conocer qué cifra, cuántos millones de dólares aportará cada país, pero ya hay dinero de la comunidad internacional destinado para el Ejército de Liberación Nacional. Dejarían así entonces sus acciones terroristas y terminarían con el secuestro. Más adelante o en nuestra emisión del mediodía tendremos detalles de esta noticia de última hora. Muchas gracias por ver este video. Por favor no olvides compartir y darle like para apoyar el canal. Suscríbete para mantenerte al día con las noticias más importantes. Les ha hablado Elisa. Nos vemos en el siguiente video.